lo que creemos de la Biblia. Creemos, en primera instancia, hablando de los distintivos bautistas, de que la base y la autoridad, ¿qué es, hermano? La Biblia, no podemos cambiar. La autoridad no es un hombre, no es un concilio, no es ni siquiera la reunión de los hermanos. La autoridad no es un pastor, la autoridad es la Biblia. Lo que tratamos de creer, enseñar, practicar, predicar la Biblia. La autoridad de la iglesia no es un papa, no es un apóstol, no es otros pastores, no es otra iglesia, es la Biblia, hermanos. Lo segundo que creemos es que cada iglesia local es autónoma. Creemos en la autonomía de la iglesia local. Creemos que es antibíblico que otras iglesias estén controlando a otras iglesias. Creemos que es antibíblico que un grupo de episcopales, de papas, de pastores dominen otras iglesias. No creemos bíblicamente que hay iglesias hijas de otras iglesias. Eso es falsa doctrina, no lo vemos en la Biblia. Creemos que cada iglesia es independiente, que se autoproclama, que se autosostiene por la gracia de Dios y que, número 3, creemos únicamente en dos ordenanzas y son el bautismo y la cena del Señor. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento específicamente. Creemos también, hermano, que todo creyente es sacerdote, porque la Biblia lo enseña. Cuando hablamos de sacerdote quiere decir que cada cristiano puede, por la gracia de Dios, acercarse a un Dios santo a través de un solo mediador, se llama Jesucristo. Que no necesita usted un papa, un cura, un pastor, un apóstol para acercarse a Dios, no. Usted mismo, si usted es salvo, si usted se arrepintió de sus pecados y creyó en Cristo, usted tiene entrada libre al lugar santísimo, enseña el libro de la carta a los Hebreos. Que su oración es tan válida como la oración del pastor, es igual. La diferencia es que unos aprovechan y usan más la oración que otros. En otras palabras, unos oran más que otros y por eso tienen mayor beneficio. Pero la oración de el que se convirtió hace 10 minutos es tan válida como el que se convirtió hace 40 años. Eso es lo que creemos porque la Biblia lo enseña. Entonces, y número 5, iglesia cuyos miembros son salvos y bautizados. Y si usted mira, cada uno de esas verdades, de estos distintivos va formando la palabra bautista. Eso es hecho a propósito, porque es lo que creemos nosotros. Espero que usted también crea. Hay muchas cosas más que creemos, por supuesto. El primer distintivo bautista es el que resume todo lo que nosotros creemos. ¿Qué creemos entonces? La Biblia, pero para sintetizar algunos puntos importantes que por el transcurso de los años la falsa doctrina, los liberales, la apostasía se fue introduciendo. Esos son los puntos más sensibles a ser desviados, a ser torcidos. Entonces esos son los distintivos bautistas. Y cuando hablamos de la iglesia cuyos miembros son salvos, estudiamos lo que significa la palabra iglesia. ¿Recuerda? Llamados a estar fuera. Es una asamblea, en un aspecto constitucional somos una familia. En un aspecto celestial, nosotros hay una iglesia gloriosa que está en el cielo. En un aspecto local, creemos en la iglesia local, visible. No hay una iglesia invisible como tal, la iglesia es visible. Y hablamos de lo que significa la membresía de la iglesia. Hablamos de los 3 pasos para ser miembro de una iglesia y lo miramos en Hechos 2:41, busque ahí su Biblia. Hechos capítulo 2, versículo 41, y es el pasaje del Nuevo Testamento, uno de los cuantos pasajes del Nuevo Testamento que habla acerca de la membresía. Dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados, Hechos 2:41, y se añadieron, ahí está la palabra, añadir. La idea de Efesios 5, Él nos hizo miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Cada cristiano es miembro de la iglesia y Dios
a través de figuras, analogías, nos explica la realidad, la verdad, el desarrollo, la actividad de una iglesia local, y él la compara con un cuerpo. La iglesia es comparada con el cuerpo, y es el cuerpo de Cristo, y por lo tanto cada persona que se va añadiendo a través de la salvación es miembro, un miembro activo, es un miembro vivo de ese cuerpo, para que el cuerpo pueda funcionar como un organismo vivo. La iglesia no es una organización, la iglesia no es una institución, la iglesia es un organismo. ¿Qué diferencia hay en que una organización es muerto? En cambio, un organismo es vivo, tiene vida. Cristo dijo, les he dado vida eterna, les doy vida eterna. Nosotros tenemos la vida de Dios. Y cada persona que se convierte, es decir, reconoce que es pecador, reconoce que el infierno le espera, a menos de que sepa y reconozca
interesante ver cómo la primera iglesia estaba comprometida con la gran comisión. Dice la Biblia aquí en el versículo 32, Hechos capítulo 4, perdón. Hechos capítulo, bueno, leamos primero Hechos 2:45, dice la Biblia, y vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí en la Biblia no está diciendo que usted debe vender sus propiedades, pero lo que sí está dándonos una verdad de que la primera iglesia era una iglesia generosa, era una iglesia que daba voluntariamente. Aquí la Biblia no está hablando de un tal socialismo, no, ellos lo estaban haciendo voluntariamente. Ahora en Hechos capítulo 4, ahora sí en el versículo 32, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Mire esa hermosura de unidad que había allí. Y dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y dice también aquí en el versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, se repartía cada uno según su necesidad. Aquí no está hablando de que usted haga eso, pero hay verdades de ser dadivoso. Entonces hay una responsabilidad como miembro. Usted que asiste a la iglesia, hay una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Entonces, número 4, participar en el sostén económico de la iglesia. Si vamos a creer que una iglesia cuyos miembros son salvos y bautizados, los miembros tienen responsabilidades con su iglesia local. Es evidente que en una iglesia, ahora si usted está asistiendo a una iglesia, inclusive a esta iglesia, y usted no está siendo edificado, usted no está siendo transformado, usted no está siendo retado a abandonar el pecado, si usted no está siendo retado a amar a Dios, pues lo mejor es que cambie de iglesia. Porque la iglesia, hermanos, es un lugar donde se promueve la santidad, se promueve la adoración, se promueve el leer, estudiar la palabra de Dios, se promueve alabar, exaltar el nombre de Dios, se promueve y se enseña que nuestro Dios es un Dios poderoso, que cambia vidas, que salva personas, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, y estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y que es una obra que ninguna persona lo puede hacer, ninguna institución lo puede hacer, solamente Dios a través de su palabra. Pero que evidentemente correr una iglesia es evidente que tiene gastos, tiene inversiones. Y mientras que estemos en esta tierra, siempre habrá el factor dinero, el factor gastos, el factor todo, hermano, lo que hacemos desde que se prende un autobús para ir a recogerlo, ya hay un gasto. Y no más así por encima, ahí son 5 vehículos, son 5 SOAT, seguro obligatorio, son 5 tecnomecánicas, son combustibles, son llantas, son conductores, son obreros de ruta, son ganadores de almas, son predicadores, son maestros de construcción, son servicios. Ayer casi nos faltó nada y nos cortan el gas. Es todo eso, hermano, agua, es luz. Entonces es evidente, hermano, que la Biblia habla de participar en el sostén económico de la iglesia. Y es lo que estamos mirando, es unánimes. No necesita que uno o dos estén pagando todo, ¿no? Se necesita que cada uno aporte. Mire lo que Cristo dice. Cristo dijo a dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. ¿A qué se refería el Señor Jesucristo? Interprete las Escrituras. Hay algo que hay que darle a Dios. Por supuesto, Dios en su naturaleza, en su esencia, Él no necesita dinero. Su obra que Él estableció aquí en la iglesia necesita dinero. Por eso hay principios, y yo no quiero que usted malinterprete esto. Si usted ve el libro de los Hechos, era voluntario, no era una obligación. Primera a los Corintios capítulo 9, en el versículo 7, es obvio, hermano, si la Biblia manifiesta a la iglesia como una familia, es necesario aplicar también que el que no provee para los suyos,
principalmente para los de su casa. ¿Qué casa, hermano, también se puede aplicar ahí? ¿Acaso no dice traed los diezmos a la alfolía y haya alimento en mi casa? ¿No dice en el Nuevo Testamento que la iglesia es, que es la casa de Dios? Y es importante entender eso. Ahora, yo sé que en este mundo lleno de tanta apostasía, la falsa doctrina está malinterpretando esto y está de alguna manera robando a la gente. Pero Dios no necesita quitarle su dinero. Usted necesita participar en el sostenimiento de una iglesia local. La Biblia está lleno de eso, especialmente el Nuevo Testamento. 1 Corintios 9:7 dice la Biblia: ¿quién fue jamás soldado de sus propias expensas? ¿Alguien fue soldado aquí? ¿Le tocó comprar su fusil, las balas, las botas? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Quién le dio eso? Claro, es ningún soldado jamás fue soldado a sus propias expensas. Y la Biblia compara a los obreros de Dios como soldados. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Alguien ha plantado una viña? ¿Alguien ha plantado algún cultivo, algo? ¿Comió de eso? Claro, es natural. Y luego dice, aplicando también, y recuerde que Dios compara a su iglesia también, 1 Corintios 3, como un labrado, hermano. Amén, hermanos, como un labrado. Y luego aplica otra vez otra figura: ¿quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Alguien ha tenido vacas? ¿Ha administrado, ha tomado aunque sea un vaso de leche? ¿O no? Simplemente ordeña y usted ve ahí, no, ni queso hace. No, es normal. Y versículo 8, miren lo que dice la Biblia: ¿digo esto solo como hombre o no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Otra figura. No solamente está la figura del soldado, no solamente está la figura del sembrador, no solamente está la figura del pastor, sino ahora está la figura del buey que trilla. ¿Alguien ha tenido o ha trabajado con bueyes para labrar la tierra o para de pronto con trapiche sacar? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa si usted pone a trabajar un buey todo el día o 2 días sin darle comida? Va a llegar el momento que se va a echar, no va a seguir trabajando. Y él toma esa figura, dice: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Versículo 9, y miren cómo lo aplica Pablo perfectamente por el Espíritu Santo en el versículo 10. O lo dice enteramente por nosotros. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por quién lo está diciendo Dios? Por ellos, por los pastores, por los predicadores. Pues dice el versículo 10, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, ¿o no? Usted ara con esperanza de que no reciba nada, ¿no? Dice aquí, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. ¿A qué se refiere sembrar lo espiritual? Él ya lo había dicho en 1 Corintios 3. Yo sembré, Apolo regó. La palabra de Dios, Lucas 8:11, la semilla es la palabra de Dios. Y luego Mateo 13, la parábola del sembrador. Entonces, él hablando de la predicación, de la enseñanza. ¿Cuántos fuimos salvos, hermano? ¿Cuántos son salvos? Alguien tuvo que predicar hasta el evangelio. Nadie se salva automáticamente, porque ¿cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quienes prediques? Preguntas claras de la palabra de Dios en Romanos 10. Y hermano, y yo no lo estoy hablando por mí, hermano, estoy hablando por los obreros de nuestra iglesia también, porque ellos están trabajando. Ellos trabajan como un trabajo, digámoslo así, en términos humanos, común y corriente, aunque no es común y corriente porque es un trabajo celestial. Dios los llamó a ellos están predicando el evangelio y ellos necesitan su sostenimiento. Tenemos obreros que son casados, tienen hijos, tenemos responsabilidad con ellos. Tenemos 4 obreros de tiempo completo, ganadores de almas. Tenemos 3 más de medio tiempo o cuando ellos pueden. Y es la responsabilidad, tenemos que invertir en que otras personas ganen almas. Quizás usted no puede ganar almas todos los días, o sí. Pero hay alguien que tiene que hacerlo, porque la Biblia le enseña que todos los días y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto es capítulo 5, versículo 42. Pero aquí en el texto sigue diciendo en 1 Corintios 9. Versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, él le está diciendo, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? ¿Es gran cosa?
Si usted compara lo que hemos recibido en lo espiritual y lo compara con lo material, ¿qué es mayor? ¿Qué es más importante? Lo espiritual, hermano. ¿Quién puede pagar por sacar a una persona del infierno? Nadie. ¿Quién puede pagarle a alguien, a un cura, a un sacerdote, a un pastor para que lo meta al cielo? ¿Quién puede pagar? No, solamente Cristo lo pagó con su sangre en la cruz. Y qué bendición que alguien nos predicó. Qué bendición que nuestros hijos iban camino a las drogas, a la destrucción, pero un ganador de alma lo agarró, lo trajo a la iglesia, y ahora esos que iban camino al infierno, camino a la delincuencia, ahora se están formando como predicadores. ¿No le da usted alegría a eso? Que sus hijos ya no estén camino a las drogas, sus nietos. Y ahora, mire esto, hermano, porque hay una iglesia o porque hay varias iglesias, hay esperanza para los que todavía están en el mundo. Si no existiera esta iglesia, no habría oportunidad. Mire cuántos visitantes tenemos hoy y esta mañana. Qué bendición. Hay una iglesia donde ellos pueden tener la esperanza. Si usted tiene un familiar, un hijo, alguien, un vecino, un amado que no es salvo, tiene esperanza, porque un ganador de almas, su pastor, otro de nuestros predicadores puede ir y predicarle y ser salvo. Dele gracias a Dios. Pero si no hubiera una iglesia, ¿cómo, hermano, cómo va a haber esperanza? ¿Cómo creerán en a quien que no han oído? ¿Cómo irán a quien que no les predique, sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Enviados, la palabra enviar en su texto bíblico. Y también esa palabra que habla a los misioneros, propempo, esa palabra, enviar con un sostén. Es evidente, usted va a trabajar en una compañía y por más, yo no estoy hablando que usted sea un avaro por eso no es correcto. Es evidente que si usted pasa una hoja de vida para trabajar es porque ¿qué? Y eso no es avaricia, es algo normal, usted necesita para sus cosas, eso no es avaricia, eso es normal. Nadie va a pasar una hoja de vida y diga, mire, yo voy a trabajar pero yo no le voy a cobrar nada. No, nadie tiene ese pensamiento. Porque es bíblico, el que no trabaja, que no coma. Y aquí dice claramente que el que trabaja con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto, el salario. Cuando llega el 15 o llega el 5 o dependiendo el 30, usted sabe si en su empresa que le van a depositar. Y a veces en la iglesia no sabemos. ¿Por qué? Porque hay hermanos que no han entendido la responsabilidad de participar en el sostén económico de su iglesia local. Dice, sigue diciendo la Biblia en el versículo 12, 1 Corintios 9:12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, y aquí se puede aplicar varias cosas. Y también, mire, otros participan, usted paga el IVA del 19%. Ellos participan de eso. Es un impuesto. Y parte de ese 19%, si usted no lo sabe, va a las arcas de la Iglesia Católica. Si usted no lo sabía. Pero usted lo paga de todas maneras. Y usted no se enoja. Yo no lo veo enojado cuando paga el IVA. Yo no lo veo enojado cuando paga el impuesto del carro, de su casa. No lo veo enojado. Pero a veces se ve enojado cuando se habla de participar en el sostén económico de la iglesia. Dice, ¿cuánto más nosotros? Dice el versículo 12. ¿Cuánto más? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Mire, y aquí yo quiero ser bien enfático. Pablo con amor dice, ¿sabe? Yo no he usado de este derecho, Dios me dio este derecho. Hay una obligación, hay una responsabilidad de cada miembro, cada asistente que ha sido bendecido, que participa de la bendición de Dios en su iglesia local, y es de dar para la obra de Dios. Pero Pablo dice, yo no quiero hacer este derecho. Si es necesario, hermano, no se preocupe. Hay gente que dice, yo no creo en el diezmo. El diezmo no está en el Nuevo Testamento. Yo quiero confesar esto, yo no creo en el diezmo tampoco. El diezmo es muy poquito comparado a lo que Dios hizo. Entonces, si usted no cree en el diezmo, no hay problema. Eso es su problema. No es, mire, yo he estudiado esto por mucho tiempo. La Biblia está llena acerca del diezmo y la ofrenda. Pero déjeme decirle, no es una doctrina fundamental, hermano. Una persona que cree en el diezmo, otra persona que no cree en el diezmo, no es falsa doctrina. Escuche eso. Cuando hablamos de cristología, la deidad, la humanidad de Cristo, si alguien no cree eso, sí es falsa doctrina. Pero si alguien cree en el diezmo o no cree en el diezmo, no quiere decir que sea una iglesia de falsa doctrina.
Iglesias que creen en el diezmo no quiere decir que porque creen en el diezmo es una iglesia de falsa doctrina. Iglesias que no crean en el diezmo no quiere decir que es una iglesia liberal o falsa doctrina. No es una iglesia no es una doctrina fundamental, hermano. Allá usted con Dios. Pero la Biblia sí habla de dar. ¿Cuánto, hermano? Yo creo que para mí personalmente el diezmo es muy poco, pero cada uno tendrá su propia convicción. Y no pelee con esas cosas. Hay que dar. La persona que más pelea con eso es una persona tacaña, es una persona egoísta. Mas la Biblia da muchas bendiciones acerca del que da, y ya lo vamos a ver. Versículo número 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen de quién? Del templo. Y que los que sirven al altar, del altar participan. ¿De qué se está refiriendo el escritor aquí? De los levitas del Antiguo Testamento. Ellos comían del altar. Ellos, claro, Dios no les había dado heredad, ¿recuerda? Y los levitas Dios le dice, yo soy tu heredad. Ellos no tenían posesión, los levitas, eran los sacerdotes, eran los que ministraban en el santuario. Ellos no tenían, hermano, una heredad como las otras 11 tribus. Sí tenían heredad, sí tenían posesión, sí tenían tierras. Pero los levitas comían del altar, ese es su trabajo. Cada uno aquí tiene un trabajo. Y nosotros los predicadores tenemos nuestro trabajo. Y es predicar, exactamente. Entonces tenemos que apoyar esto, es bíblico. Dice aquí en el versículo 14, entonces si en el Antiguo Testamento los levitas se alimentaban del altar, el Señor Jesucristo, bueno, el apóstol Pablo lo aplica aquí y el Señor Jesucristo lo ordena, así también. ¿Lo ve la aplicación, hermano? Así también, ¿qué, hermano? Pero así también, ¿qué ordenó el Señor? O sea, así como los levitas del Antiguo Testamento suplían sus necesidades, dice, así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan el Evangelio. Y aquí hay algo muy interesante, no es que se enriquezcan del Evangelio, es que vivan del Evangelio. ¿Qué es vivir? Pablo lo enseñó en 1 Timoteo 6, que tengamos sustento y abrigo, estemos contentos con eso. De ninguna manera los obreros de nuestra iglesia tendrán que aspirar servirle a Dios por dinero, porque si le servimos al Dios por dinero, le van a servir al diablo por un mejor sueldo. Por eso muchos se desvían. No, tenemos sustento y abrigo y con eso estamos contentos. Un predicador que no esté contento con sustento y abrigo no es alguien llamado por Dios, porque uno de los requisitos fundamentales para ser pastor es no avaro, no codicioso de ganancias deshonestas. Y eso debemos mirarlo con claridad. Entonces la Biblia habla y da bendición a aquellos que dan. Hechos capítulo 20, y lea la Biblia, así como cuando a usted le interesa las promesas de Dios, interésele también los mandamientos de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 35, dice la Biblia, Hechos 20, 35, en todos he enseñado que trabajando así, hay que trabajar, hermano. Y abramos un paréntesis, nunca la Biblia está a favor de la pereza, de la vagabundería. No, hermanos, hay que trabajar, hermano. Hay que enseñarle a sus hijos, a mis hijos, a que trabajen, que se preparen, que tengan un arte, que tengan una profesión, que si Dios los llamó al ministerio, que trabajen, que estudien la Biblia, que trabajen. Hay que trabajar, nada de que estamos esperando que nos den un bono mensual, eso es antibíblico. Nosotros no necesitamos que ningún gobierno nos regale nada. Nosotros necesitamos es que nos dé oportunidad de empresa, de hacer negocio, de trabajar. Usted no necesita que le regalen un subsidio, nada, usted no necesita nada de eso. Usted necesita es la bendición de Jehová lo que enriquece y no añade tristeza con ella. Tiene que sacarse esa mentalidad podrida, antibíblica, anticristiana. Ay, qué bueno que nos van a dar. Nada, usted no necesita que le regalen nada. Usted necesita trabajar y aportar, dice aquí. Dice la Biblia, note lo que dice aquí este texto. En todo os he enseñado que trabajando, si hay un vago aquí, arrepiéntase, hay que trabajar. Trabaje, vagos. Dice, y trabajando así, ¿qué hay que hacer? Se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es
dar que recibir. Eso lo dijo el Señor. La Biblia habla constantemente acerca de la bendición de dar, hermanos. El tema es que, ay, pastor, yo no creo en el diezmo. Usted verá que cree, pero hay que dar. Mi hermano, hay que dar, ¿sí? Y hay que trabajar para que no venga a la iglesia con hambre. Porque el que no trabaja, que no coma. Amén. La Biblia dice que el alma generosa, Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada. ¿El alma qué? Generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Entonces, la responsabilidad que tenemos como miembros, estoy hablando como miembros, si usted asiste a la iglesia, bueno, está bien, venga, siga asistiendo, aproveche. Ahora, tenga mucho cuidado, lo que había dicho, no todo el que viene a la iglesia es un cristiano. Mucha gente viene a robarse los celulares, los bolsos, tenga mucho cuidado, hermano. Por eso estamos hablando de una membresía de salvos y bautizados. Y vuelvo y le comento ese mal testimonio. Una hermana había dejado de venir a la iglesia porque ella dice que una persona, que un hermano de nuestra iglesia se metió a su casa y le estafó y le robó. Yo dije, ¿cómo se llamaba? Y, hermano, esa señora no aparece en la lista de nuestra membresía. Que asista a nuestra iglesia no quiere decir que sea miembro de la iglesia. Recuerde que para ser miembro, número 1, ser salvo, número 2, bautismo, número 3, añadido. Y para ser añadido tiene que pasar por el discipulado, hermanos, y dar testimonio, obviamente, porque no todo el que me dice Señor, el Señor entrará en el reino de los cielos. Ahora, volviendo al tema, 2 Corintios 11:7, Pablo dice, le reprende a la iglesia de Corinto. Pablo empezó la iglesia de los Corintios. Y él hace un reclamo de la falta de responsabilidad que tenía esa iglesia con el tema del dar. Segunda a los Corintios capítulo 11 en el versículo 7 dice la Biblia. Segunda Corintios 11:7, rápidamente. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis ¿qué? Enaltecidos por cuantos he predicado el evangelio de Dios de balde. Miren lo que dice. Le he predicado el evangelio de Dios en balde. ¿Qué quiere decir esa expresión de balde? Usted ha usado muchas veces esa expresión. Pero vine y le trabajé y quizás la persona que usted le trabajó no le pagó, ¿sí o no? ¿Usted qué dice? ¿He venido a trabajar en balde o qué? ¿Sí o no? Eso es la expresión, lea la Biblia, hermano. O sea que usted predica por dinero. No, yo predico para que la gente sea salva, pero la Biblia enseña de que cada obrero es digno de su salario. ¿Sí ha leído, no? Espero que la haya leído. Pero usted no se preocupa para que los obreros, no lo estoy diciendo por mi hermano, principalmente Dios me provee a mí. Lo estoy diciendo porque estamos estudiando distintivos bautistas y es parte del estudio, y 2, porque los obreros de nuestra iglesia están batallando. Están batallando. Yo le dije a ellos, hermano, mire, lo que hay se les da, todo lo que llega, rutas, servicios, todo. Ustedes los que están en tesorería, generalmente todos los hombres miembros de la iglesia pasan a tesorería, ¿se han dado cuenta? Y se dan cuenta que todo lo que llega, ¿qué pasa? Se va de una vez, en inversión, en el evangelismo, en las rutas. Pero me preocupa a los obreros. Yo quisiera que la iglesia le diera más dinero a los obreros. A mí me dijeron, pastor, queremos subir el sueldo. Y yo, no, yo no quiero que me suban el sueldo. Yo quisiera que dieran obreros para la iglesia de tiempo completo. Pero hay una necesidad en ellos. Y Pablo dice aquí, he predicado el evangelio de Dios en balde. Versículo 8, 2 Corintios 11. He despojado a otras iglesias. Mire, recibiendo ¿qué? Léalo con lupa, hermano. Salario para serviros a vosotros. Pablo, hermano, la iglesia de Corinto era una iglesia cruel, una iglesia malvada, creyentes malvados, sin misericordia, como algunos cristianos esta mañana aquí. Vienen a la iglesia solamente para sacar y no para invertir. Y él dice, mire, otras iglesias, a ver, si usted ha leído la Biblia, ¿qué otras iglesias aportaban en el sostén económico de Pablo?
¿Cuáles? ¿Las iglesias de dónde? ¿De dónde? Si es la que no está dando, hermano. La iglesia de Corinto no estaba dando. La iglesia de Filipos era la que estaba manteniendo, Filipenses 4. Las iglesias de Galacia, 2 Corintios 8. ¿Ah? Pero la iglesia de Corinto era una iglesia tacaña, entre muchas cosas, como muchos cristianos que son tacaños para invertir en la obra de Dios. Ahora, no todos. Ayer me di cuenta que hay hermanos muy dadivosos invirtiendo en el ministerio infantil. Que esos niños aprendan la palabra de Dios. ¿Qué queremos, hermano? Que esos niños ya no sigan. Mire, si la mayoría de esos niños no vinieran a la iglesia, ¿a dónde terminarían en un contexto de este barrio? Vicio en las ollas, ¿sí o no? Prostitución, ¿no? Mire las jovencitas cómo se están prostituyendo. Yo veo a todos esos niños y son bien inquietos. Yo digo, qué bueno que están escuchando la palabra de Dios. Porque esos niños tienen esperanza de no ir a las ollas, de no ir a los prostíbulos, de no ser abusadas sexualmente, de no ser explotadas. Porque ellos van a aprender a trabajar, van a aprender a orar, van a aprender a estudiar la Biblia, van a aprender a comportarse correctamente. Si usted no cuida a sus hijos y usted se da cuenta del contexto de dónde viene usted, muchos vienen o venimos de las drogas o no, ¿qué cree que iba a pasar con nuestros hijos? Lo mismo. Pero qué bueno que vino Cristo a nuestras vidas. Por alguien que predica y que sigue predicando, pero tenemos que hablar de la responsabilidad de participar en el sostén económico. Pablo dijo, he despojado a otras iglesias, lo que a veces nos toca a nosotros. Y es una ironía, no es que voy allí a esa iglesia y le voy a robar, no, es una ironía. Es una figura que Pablo, pero otras iglesias sostenían. Es triste, hermano, que otras iglesias están sosteniendo el 50% de nuestros obreros. Aquí está el tesorero, está por ahí. ¿Sí vino? Se da cuenta que usted va a ver en el cuaderno de las ofrendas, de los diezmos, y ahí no aparece ningún escrito de sueldo a los 4 obreros. Usted no va a ver. Los obreros de nuestra iglesia no los está pagando la iglesia, lo está pagando otras iglesias. Eso es vergonzoso. Yo me reuní ayer con los hermanos y les decía, y entonces si ellos no vuelven a dar, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a poner a hacer estos hermanos que son llamados a ser pastores? Sería una tragedia, hermano, que 4 obreros, bueyes que trillan, hermano, le pongamos bozal en su boca y no coman. ¿Y qué tienen que obligarse ellos? Tienen que ir a lo secular a trabajar otra vez. ¿Y cómo vamos a ver más vidas transformadas? ¿Cómo? Es lo que está diciendo aquí. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Versículo 9. Miren lo que dice la Biblia. Y cuando estaba entre vosotros, 2 Corintios 11:9, y tuve necesidad, hermano, ¿sabe que los obreros de la iglesia tienen necesidad? ¿Sabe que los misioneros tienen necesidad? Llevamos 2 meses retrasado de los misioneros. Son 80 misioneros. Usted puede hacer cuenta de cuánto entra y cuánto se envía. Se envía todo. Siempre el cuaderno de misiones está en ceros porque entra y se envía. Usted puede entrar ahí a la tesorería, mirar la carpeta de los envíos. Todo lo que entra se envía. Pero ya no están. Ellos piensan, construyeron. Ellos tienen dinero. No, eso dieron unas personas, otras iglesias, para construir, no para los misioneros. Para los misioneros tienen que dar usted y yo. Ellos comprar un bus. No, una iglesia me dio para ese bus, no para los obreros de nuestra iglesia. Para los obreros de nuestra iglesia la responsabilidad somos nosotros. Pero ¿por qué dejaron cortar la luz? Si hicieron este piso, deberían pagar la luz. Es que algunos dieron fue para el piso, no para la luz a través de las ofrendas. ¿Entiende, hermano? Versículo 9, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba. ¿Usted ha pensado? Usted tiene su necesidad, usted tiene su trabajo, y por eso es que muchos se están desanimando a ir a la obra del ministerio. Claro, usted no quiere ganar almas todos los días porque usted va a su trabajo y usted tiene su paga.
Y usted tiene su negocio y tiene su sueldo. Pero los hermanos que están trabajando por fe, mire hermano, tenga mucho cuidado porque un día de estos Dios va a llamar a su hijo y ahí sí se va a preocupar. Dios va a llamar a su nieto al ministerio y ahí sí se va a preocupar porque como ahora sí le tocó su parte, su sangre, su carne, algún día Dios va a llamar a su hijo, a su hija al ministerio. Y no se olvide que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. No se lo olvide, hermano. Y dice aquí que cuando tuve necesidad, dice, mire, y pues lo que me falta, lo supieron los hermanos que vinieron ¿de dónde? De Macedonia. Es triste que lo que suplen los hermanos de Estados Unidos, de México, en lugar de que usted mismo invierta, hay una responsabilidad. Dice, y en todo me guardé y me guardaré de ser gravoso. La Biblia habla, hermanos, que tenemos que sostener. Filipenses capítulo 4, vaya a su Biblia. Estamos hablando de la responsabilidad de los miembros. ¿Cuál es? ¿Cuál es la responsabilidad de un miembro? Hermano, mire, por más que usted no quiera, ¿sabe quién sostiene todos los gastos del gobierno colombiano? ¿Quién? Usted, hermano. Cuando usted va a echar gasolina, está pagando el impuesto de la gasolina. Cuando usted compra, paga el IVA. Cuando usted tiene negocio, retención en la fuente, todos estos impuestos, y usted no se enoja por eso, porque tiene que pagarlos. Pero la iglesia del Señor, ¿por qué hay tanto problema con eso? Filipenses capítulo 4, versículo 14. Pablo vuelve a decir, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y versículo 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Qué bendita iglesia Macedonia, qué bendición. Yo recuerdo hace 10 años cuando empezamos esta iglesia, 2 familias nos sustentaban a nosotros. Los primeros 3 años, hermano, fui taxista de noche y trabajaba de taxista de noche para suplir las necesidades, el arriendo, el alimento. Pero sabe, hermano, Dios usó a personas para sostenernos. Ya a los 3 años, la iglesia, el trabajo que se hizo, Dios vio una buena cantidad de hermanos y los mismos hermanos se reunieron y dijeron, pastor, le vamos a dar una ofrenda mensual. Yo, pues qué bueno, porque así voy a trabajar menos de taxista y me voy a dedicar más a ganar almas, bautizar y enseñar, que es la gran comisión. Y a la medida que la iglesia fue creciendo, hasta que ya tengo lo necesario, que haya comidita, que haya arrocito, huevito, ¿para qué más? ¿Sí o no? Y eso es lo que usted debe pensar, que hermano se necesita. Versículo 16, pues aún a Tesalónica me enviaste. ¿Cuántas veces? ¿Una? Esto tiene que ser constante, hermanos. Para mis necesidades, dice Pablo. ¿Cuáles son sus necesidades? A ver, dígame una necesidad. Comida. ¿Qué más? Leche, pan, techo. ¿Qué más necesita? Vestido. Piensa en usted, no piensa en otros. Zapatos, transportes, claro. Eso de transporte es bien delicado. Servicios, eso es lo que usted necesita, pero a veces piensa que los misioneros y los obreros de nuestra iglesia no necesitan eso. Por eso es una responsabilidad como miembro de participar en el sostén económico de la iglesia. Mire, hermano, yo he visto hermanos que a veces por cuestión de arreglos se cierra el registro del agua. Pastor, no hay agua. Y se enojan, hermano. Y, perdón, hermano, ya voy. Pero ¿quién paga el agua, hermano? Una vez que estábamos arreglando aquí las luces y estaba bajita la luz y entonces, hermano, ¿qué pasó aquí? Sí, ya, hermano, perdón. Estamos en arreglos, pero no se preocupan de dar para pagar la luz. Bueno, pregúntenle al tesorero cuánto pagamos de luz este mes. Casi 600,000 pesos de luz.
Ahí está, vaya, pregunte, hermano. ¿Me entiende? Y hay hermanos que llegan, ya eso llegan como Pedro por su casa, y eso está bien, para eso es la iglesia, no hay ningún problema con eso. Llegan y entran y prenden la estufa. ¿Y a dónde está el encendedor para prender la estufa? Yo ya se lo consigo, hermano, perdón. ¿Ah? Y no hay gas. Ay, que perdón, hermano, abra la llave. Así llegan los hermanos. Y llegan ya con su comida ahí al microondas. ¿Y qué tal si no hubiera luz? Nos pegan, hermano. Eso lo digo para que usted vea la necesidad de participar en el sostén económico de la iglesia. Pastor, no hay escobas. Ay, ya voy. No hay traperos. Hermano, no todo necesitamos. No hay escoba, ¿qué debería hacer? Cuando no hay escoba en su casa, ¿usted qué hace? Compre. ¿No debería pasar lo mismo aquí en la iglesia, hermano? Pastor, yo desconfío de dar mi dinero. Bueno, pues compre escoba y trae su escoba, trae trapero, ¿sí? Si quiere le doy el número de referencia de pago y pague usted la luz. Y así sucesivamente. Pero la Biblia habla de la necesidad y mira lo que dice Pablo, versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Aquí la Biblia enseña de que cuando uno da a la obra de Dios, Dios bendice. Él lo dice acá, fruto. Pablo dice, mire, yo no estoy buscando dádivas o en otras palabras, hacerme rico. Yo lo que estoy buscando es fruto que abunde. Mire, abunde. Subraya la palabra abunde. ¿Usted tiene abundancia? Si no tiene abundancia, lo más probable es que esté fallando en razón de dar para la obra de Dios. Yo no estoy hablando aquí ahora que el diezmo. No, ya expliqué. Usted verá qué cree, pero hay que dar. Hay que dar. Y no solamente para aquí dice que cuando predicó el evangelio, ¿sí? Versículo 15. Entonces hay que dar para que se siga predicando el evangelio. Ay, pero es que es gratis el evangelio. Sí, es gratis el evangelio, pero llevar el mensaje a tal lugar, hermano, esto no me lo regalan a mí, hermano. Los folletos que muchas veces usted tiene en su casa todos doblados, donde usted apunta el número del teléfono, eso nos cuesta dinero a nosotros, hermano. Nos cuesta 200,000 pesos una caja, hermano. Entonces, todo eso es dinero. Es importante entender eso. Ahora, hay otra necesidad. 2 Corintios 16, ya vamos terminando con la escuela dominical. 1 Corintios 16, en el versículo número 1. Aquí habrá una ofrenda para los santos. Una ofrenda especial para los santos, puede ser para los pobres, puede ser para los misioneros. Dice aquí la Biblia, 1 Corintios 16, ¿lo tiene, hermano? Leamos la Biblia y usted déjese guiar por la Biblia. Dice, en cuanto a la ofrenda, la palabra ofrenda es logia, contribución, para los santos. Recuerda que hemos recogido ofrenda para el pastor tal en Venezuela, que no sé qué, ofrendas. Dice, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno, no importa qué condición sea usted, cada persona que es salva, obviamente, cada uno de vosotros ponga aparte, ¿cuánto? Algo, hermano. Yo sigo dando lo que yo aprendí a dar. Pero usted dirá, yo no creo en el diezmo. Allá otra vez, usted verá, pero de algo. ¿Sí dice ahí o no? Algo. ¿Qué proporción es ese algo? Aquí lo dice, según haya prosperado. Usted mire cuánto prosperó y saque algo y póngalo para la obra de Dios. ¿Ese es lo que dice la Biblia o no? Ya no estemos hablando. Yo ya le dije lo que creo con respecto al diezmo, pero usted debe sacar algo. Nadie, cuando pasa el alfolí o el ofrendario, como sea, porque yo sé que el alfolí es una palabra figurativa que se le decía en este tiempo al ofrendario, pero era un lugar, un cuarto donde se guardaba el 10% del grano, de todo lo que hacía. Aquí es el ofrendario. Usted debe apartar, ¿cuánto? ¿Qué dice ahí? Algo. Pero ese algo va proporcionado. Así que si Dios le da más, ese algo debe
¿Es lo que dice ahí o no? Dice, aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recuerden todas ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieren designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Hay que sostener los ministerios, hay que sostener las rutas, el evangelismo, las campañas evangelísticas que se hacen, los folletos, las escuelitas, los obreros, las necesidades. Eso está claro en la Biblia. Nosotros quisiéramos hacer 1 o 2 campañas evangelísticas cada semana, pero ¿sabe por qué no podemos hacerla? No tenemos recursos. ¿Pero qué se necesita para ir a hacer una escuelita? Mire, los que más alegan son los que nunca han ido. A ver, ¿quiénes han hecho escuelitas bíblicas, campañas evangelísticas en la calle? ¿Cuántos? La mano levantada. ¿Y los demás? ¿Qué se necesita para las campañas evangelísticas? ¿Qué se necesita? Aire, hielo raspado. ¿Qué se necesita? Tiempo, gaseosa, dulces, sonido. ¿Cómo llegan allá? ¿Y ese transporte qué usa? ¿Y es gratis? Hay que pagar eso. ¿Para qué? Para reunir gente, ir a tocar puertas, comida para los obreros. Ellos no van a trabajar con hambre, hermano. Se necesita todo eso, ¿para qué? Para reunir gente y predicarles el glorioso evangelio de Cristo y que ellos sean salvos, y luego ir a buscarlos, traerlos a la iglesia, y luego ese borracho dejó de tomar, luego esa mujer promiscua dejó de ser infiel, luego esos niños que estaban todos destruidos por las drogas ya vinieron a la iglesia, ya no van a consumir. Vidas transformadas a través de ofrendas de hermanos que son conscientes. Es una responsabilidad como miembro, hermano, de sostener económicamente su iglesia local. Hermano, usted puede ir con seguridad a la tesorería y preguntar, hermano, ¿qué son los gastos de la iglesia? Hermano, son muchos. No más en bolsas de basura, ¿cuánto gastamos al mes, hermano? Hice una cuenta y yo dije, wow, bolsas de basura, sencillito, hermano. ¿Cuánto ay, pastor, pero no gaste bolsas de basura? Hermano, el carro de la basura no le recoge la basura a menos que estén en bolsas negras. Hermano, ¿cuánto gastamos en jabón? En los traperos que eso se gastan en ese piso. Llantas para los carros. Hace poquito le compramos las llantas al azul, se dañó un motor, tocó arreglarlo. Entonces, hermanos, es que usted haga conciencia. Pastor, yo no tengo. Todos tenemos algo. Menos mal, hermano, que si todos comprendiéramos esta responsabilidad y usted apartara algo cada domingo, cada culto, no importa que sea mucho, pero que sea algo, como dice la Biblia. Y claro, por supuesto, íbamos a avanzar más en la obra de Dios. Pudiéramos tener más obreros, meternos a más barrios, sectores, casas, familias para predicar el evangelio. Claro. No estamos pidiendo para tener el carro de último año. Yo quisiera que los hermanos tuvieran un carro. Los hermanos, a veces los veo, yo digo, wow, tienen que irse en bicicleta, hermano, hasta los sectores. Y mire, hermano, yo no quiero poner nombres, pero a veces hermano Juan con hermana Paola tienen que ir hasta La Paz en bicicleta. Y porque el hermano Brian se lleva la camioneta siempre, porque él también carga su equipo de trabajo. Ganan almas todos los días, de martes a domingo. Y estamos orando por comprar otro carro, para que el hermano Juan se transporte. Pero por eso los viajes que yo hago, para que Dios toque corazones y poder seguir comprando. Yo le dije ayer y me preocupa, ¿qué, hermanos? Dios nos guarde. Yo quiero que la iglesia se sostenga bíblicamente, no que dependamos de otras iglesias siempre, que dependa que si el pastor va a viajar o no viajar. No, hermano, eso no es bíblico. Es nosotros mismos sostenemos eso. Y ya que Dios nos dio todo esto, hermano, tenemos que sostenerlo.
Ya tenemos que volver a repintar esto porque ya lo acabaron con los pies en la pared, con las manos, las sillas, qué triste, hermano, recién pintadas y ya hay muñequitos y todo eso, hermano, hay que cuidar todo esto. Los baños ya rotos, ese purificador de agua ya lo dañaron. Tenemos que arreglarlo, hermano. Así que el que lo dañó encubiertamente, pues arréglelo encubiertamente. Pero la idea es que, conclusión, tengamos conciencia. Hay una responsabilidad, ¿cuál es? De todo lo que hablamos, de todos los versículos que leímos, una conciencia, ¿cuál es? La responsabilidad de apoyar financieramente a su iglesia. ¿Con cuánto? Con algo según haya prosperado. Ojalá mínimo el diezmo. Oremos y digámosle al Señor que nos ayude a entender la responsabilidad que te estoy hablando con los miembros. Sí, baje los pies, por favor. Gracias. Estamos en la iglesia, en un parque. Vamos a orar. Si Dios le habló, hermano, dígale a Dios que obre en su corazón. Señor, perdónanos. Límpianos con tu sangre, Señor. Hemos pecado, Señor, pero hoy a través de tu palabra tú nos has enseñado de la responsabilidad de invertir en tu obra, Señor. Señor, de poder financiar la gran comisión, de poder participar en el sostén económico de tu iglesia. Señor, tú nos enseñas claramente, tú conoces nuestro corazón, la integridad, la honestidad de los tesoreros que hay en la iglesia, tú lo conoces, Señor. Mi Dios, ayúdanos, que podamos seguir administrando según la guía de tu Espíritu. Señor, ayuda a tu iglesia, te lo pedimos, te lo rogamos. Restaura tu iglesia en la parte económica. No permita que podamos seguir siendo de mal testimonio a nuestros misioneros que están esperando allá. No permitas que por nuestra negligencia misioneros se vayan del campo y vuelvan a sus lugares donde tú les enviaste, a volver a tus trabajos seculares, y por ende millones de personas no sean salvas por nuestra negligencia. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. ¿Cuántos cristianos dirán: pastor, Dios me ha hablado esta mañana y estoy haciendo cambios, decisiones en mi vida? Levante su mano. Dios le bendiga, baje su mano. Gracias, Señor, por cada hermano. Bendice tu palabra en el corazón de nosotros. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Cristo. Amén.